muchas mujeres buscan acelerar el crecimiento de pelo. ¿Cuál es mi palabra clave acá? No buscar acelerar, sino no enlentecer. Realmente, ¿qué tanto sirve la biotina para que el pelo crezca más rápido? El agua hirviendo sí perjudica el pelo. Perjudica mucho la hebra capilar, la reseca mucho, saca los aceites que estructuralmente están en la cutícula. Tengo el pelo seco, tengo las puntas abiertas, no sé qué hacer. Me lo lavo una vez a la semana para cuidar mi procedimiento de color. Y esto está alejado de la realidad. ¿Realmente sirven todas estas mascarillas caseras? No sirve. Al menos el 80% de personas que llegan a mi consulta no sabe lavar el pelo y no sabe seleccionar el champú. Una práctica que se supone que es básica. ¿El secador de pelo o secarse el pelo todos los días daña el pelo? Falso. Es beneficioso usarlo en cada lavado inclusive. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Salud Tech. Hoy día estoy sumamente contento porque nuevamente estamos aquí con Nati dándole inicio a este podcast donde vamos a estar hablando cosas muy interesantes que de seguro va a llegar a todas las casas de Latinoamérica. Así es. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo capítulo del podcast de Salud Tech. Hoy en día tenemos un capítulo, Juanpa, te voy a hacer un spoiler, que te va a dejar los pelos de punta. Literal. Literal. Qué bueno. Vamos a presentar entonces a Olgaura Chávez, directamente de Venezuela, con ya 7 años en nuestro país. Es tricoterapeuta, se especializa entonces en el pelo. Así que bienvenida al podcast de Salud Tech, donde me imagino que también estás muy entusiasmada por compartirnos todo tu contenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, es un placer estar acá. Y bueno, poder compartir lo que hago hace aproximadamente ya 5 años, a lo que me dedico, a mi profesión, a lo que me apasiona y por supuesto a derribar tantos mitos que hay en esta área. Así es. Partamos entonces, Olga, comentándonos un poco a qué te dedicas. Coméntale a las personas qué es lo que haces en el día a día. Bien, bueno, estudié tricología, la formación es de tricoterapeuta y en el fondo es una profesión que se encarga de hacer diagnósticos de pelo. Diagnosticar el pelo y piel cabelluda, pero con muchas limitaciones, porque no somos médicos. Y esto se basa mucho en la práctica diaria, en donde muchas mujeres y hombres también, porque el cuidado capilar no es solo femenino, pueden conocer qué champú es el adecuado para su piel cabelluda según sus actividades diarias, qué acondicionador, qué mascarilla, cuáles son los hábitos y prácticas cosméticas necesarios para velar por la salud del pelo. Que, ojo, no solamente es un tema estético, sino que es eso, es salud. Y además que, por supuesto, también representa mucho para nosotras. El pelo es identidad, es expresión, es emociones. Así que me dedico a esto, a velar por la salud del pelo de una manera integral. Atiendo pacientes de manera online, tanto nacional en Chile como a nivel internacional, y además hago contenido en redes sociales justamente yendo en contra de ese contenido viral, contenido que muchas veces desinforma, que no está basado en evidencia, y gracias a eso tengo una comunidad, la verdad, muy linda, muy fiel, con testimonios muy bonitos de los resultados que han podido lograr en su pelo. ¿Cómo podemos encontrarte en Instagram? Aprovechando el espacio. @capilaura.cl. Excelente. Una comunidad de más de 150.000 personas que te siguen activamente y con testimonios que impactan. Así que partamos con la primera pregunta, Olga, que tiene que ver, Nati, un poco, porque yo, al final, desde mi desconocimiento, desde mi ignorancia, no conocía esta especialidad, ¿cierto?, del pelo, ¿ya? Y si es que yo tuviera, no sé, caspa o tuviera como alguna necesidad de mi pelo, creo que yo iría directamente al dermatólogo. Entonces, Olgaura, partamos por la primera pregunta. ¿Cuál es la gran diferencia entre un dermatólogo capilar y la tricoterapeuta? Sí, muy buena pregunta, porque como profesionales nos complementamos de manera perfecta para velar por la integridad del paciente. Entonces, básicamente, el dermatólogo es un médico especialista que trata las enfermedades o patologías de piel que afectan el pelo. Y cuando hablo de piel, no solamente piel corporal o facial, sino piel cabelluda, que es una extensión de nuestro cuerpo. Y estas enfermedades pueden ser, por ejemplo, dermatitis seborreica, alopecias, con todas las causas, existen muchos tipos de pérdida de pelo. Y como profesional, yo lo que hago es diagnosticar el pelo. Es decir, podemos escuchar, ay, tienes el pelo seco, hidrátalo. Pero en realidad el diagnóstico que hace el tricoterapeuta al paciente es mucho más, va mucho más allá. El pelo está seco, ¿por qué está seco? ¿Qué tanta dilatación cuticular existe? Esto de la dilatación cuticular se le conoce en redes sociales como porosidad, pero es un término incorrecto porque el pelo no tiene poros. Se habla de
cuánta cantidad de ácido metilocosanoico ha perdido el pelo, que es un aceite natural que está en la cutícula. Entonces es un diagnóstico basado obviamente en ciencia, en tricología, que es la ciencia que estudia el pelo. Y mis conocimientos en química cosmética me permiten ver cada principio activo de cada cosmético y adaptarlo a cada paciente. Entonces, como hablaba al inicio, es algo que todas las personas necesitan conocer para poder invertir su dinero de manera consciente y ver resultados. Entonces, el médico trata las patologías y yo acompaño desde la prevención y la acción. Y juntos hacemos un equipo perfecto, porque, por ejemplo, existe un paciente que de repente tiene alopecia. Supongamos que tiene un efluvio telógeno, que es una pérdida de pelo dada por estrés, una pérdida de pelo abundante, pero a ese paciente también le preocupa la integridad del pelo, que se vea lindo, que se vea suave, qué tengo que hacer al momento de dormir. Es verdad que hay que usar funda de satén, cómo lavar el pelo, cada cuánto, qué champú cosmético utilizar. Entonces allí está el enfoque integral. Otro paciente puede tener caspa, pero resulta que el champú terapéutico puede secarle la fibra capilar. ¿Cómo acondicionar de manera correcta? Entonces la verdad que la fusión que se logra es maravillosa para el paciente. Y ahí está la diferencia. Súper. Oye, ¿qué se evalúa en una primera consulta? Bien, la verdad es bastante extensa. Se hace una anamnesis en donde yo evalúo los hábitos y las prácticas de esa persona, desde piel cabelluda, por ejemplo, frecuencia de lavado. ¿A qué se dedica la persona? ¿Cuál es la actividad u oficio? Porque no es lo mismo una persona que trabaja de repente en minería a una persona que hace teletrabajo. Puedo ver también la actividad de la glándula sebácea, sí, de la piel cabelluda, el historial químico, cuántas decoloraciones tienes, cuántos color te tiñes todo el tiempo. Bueno, es un formulario bastante extenso que me permite conocer el estilo de vida, así poder tener un diagnóstico y también una evidencia visual, que es muy importante. Me tienen que adjuntar fotografías y bueno, básicamente eso. Yo hablo del diagnóstico de pelo, el diagnóstico de piel, frecuencia de lavado, por qué es importante la higiene frecuente y este es el punto clave de mi consulta. También hago una introducción a la tricología donde yo le explico al paciente la estructura del pelo y cómo los procedimientos químicos o lo que hacemos durante el día puede transformar esto. Es una consulta bien científica y bien larga. Es muy educativa. De repente hay pacientes que están felices con eso, hay otras que le importa la práctica nada más. Y con esta explicación también pueden comprender cómo apoyarse en la cosmética de una manera realista, sin dejarse llevar por el marketing. Hablamos de hábitos, de prácticas. La verdad es bien completa. Básicamente eso. Súper. Oye, Olga, ahora vamos a pasar a una sección que ya nos adelantaste que te gusta harto, que era derivando mitos del cuidado capilar. Vamos. Y voy a partir echándome al agua. Voy a poner un poco de contexto igual. Yo toda mi vida siempre tuve problemas con mi pelo. Nunca me crecía el pelo. De hecho, a mí durante años, no te miento, sin exagerar, cada 2-3 meses me decían, ¿te cortaste el pelo? Y yo, o sea, no pisaba peluquería ni ninguna tijera hace años. Simplemente a mí no me crecía el pelo. De hecho, como que se me iba cortando. Entonces, cada vez que me preguntaban eso, yo decía, no, pero por dentro me hacían un daño porque en verdad yo lo único que quería es que me creciera el pelo, tenerlo bonito y no podía. Entonces, obviamente, llegó un tiempo que acudí, que la mascarilla, que no sé qué, que las gomitas, estas dositos que estuvieron full tendencia en Sí. algún minuto. Y luego llegué a lo que justamente te voy a preguntar, así que necesito saber tu respuesta y ojalá sea positiva porque estoy en eso. Así que cuéntanos, realmente, ¿qué tanto sirve la biotina para que el pelo crezca más rápido? Es una vitamina que está muy poco involucrada en el crecimiento de pelo. Mira, debemos considerar que la dosis que se necesita diaria de biotina es de 30 microgramos. Hay casos específicos en periodo de lactancia, embarazadas, que puede ser 35. Perfectamente esto lo podemos cumplir con una dieta equilibrada, con una alimentación saludable. ¿Qué pasa? Se popularizaron las gomitas de biotina, todas estas cosas atractivas que muchas veces triplican la dosis que se necesita y pueden alterar exámenes de laboratorio. Se expulsa directamente en la orina sin brindar ningún beneficio y hasta puede causar brotes de acné porque pertenece al grupo de vitaminas B. Entonces, muchas mujeres buscan acelerar el crecimiento de pelo. ¿Cuál es mi palabra clave acá? No buscar acelerar, sino no enlentecer, con estilo de vida saludable. Porque el crecimiento de pelo tiene un patrón genético. Entonces, si yo quiero tener el pelo largo y mi genética no me está favoreciendo, básicamente no lo vamos a lograr. Es como si yo quiero tener ojos verdes y yo nací con ojos marrones. ¿Qué hago? Me pongo lentes de contacto. ¿Qué hago en el pelo? Me pongo extensiones. Que tampoco se recomienda, pero es un ejemplo. Entonces, no hay producto ni suplemento que ayude a acelerar el crecimiento de pelo. Ahora, si yo realmente tengo una deficiencia de biotina,
son muy raras que ocurran, pero puede pasar. Personas alcohólicas, personas que consuman muchos huevos crudos, en periodo de posparto, allí se suplementa. Y probablemente la velocidad de crecimiento vuelva a lo que la genética de esa persona indica. Pero si mi genética dice que yo tengo 1,5 centímetros mensual de crecimiento, yo tomo biotina y no va a crecer 5 centímetros. Es imposible. Y lo mismo con muchos productos milagros como el champú, el acondicionador. No existe nada que a mí me acelere el crecimiento de pelo. Y mucho menos cosas como agregarle pastillas anticonceptivas al champú, que también está de moda. No, ¿Quién no lo hizo? eso no se absorbe. Debemos considerar que el folículo piloso se encuentra por debajo de la piel aproximadamente a 4 milímetros. Entonces, lo que coloquemos va a quedarse allí. Imagínate usar un acondicionador. He visto marcas que el acondicionador para el crecimiento acelerado. El acondicionador, esto no tiene relación con el folículo. Entonces, no. Y la biotina solamente bajo indicación médica. Si hay una deficiencia, perfecto, pero no hay magia acá. Ahora, y perdón que hable mucho, pasa mucho lo que tú comentabas, que de repente sentimos que el pelo está de un mismo largo, que el pelo está como estancado. Y eso ocurre porque de repente no tenemos los mejores hábitos. Entonces, ¿qué pasa? Las puntas se van a abrir, se van a fracturar y ocurre lo que se llama tricopatías en la profesión, que básicamente son fracturas y quiebres. Tricoptilosis, tricorrexis, puntas abiertas, puntas fracturadas, salen puntitos blancos debido a daño térmico. Entonces, ¿qué pasa? El pelo crece de raíz, pero al mismo tiempo se fractura acá. Crece, se quiebra, crece, se fragiliza, generándose el círculo vicioso y la persona dice, mi pelo no crece. Y ahí hacen remedios caseros y el champú de cebolla, alteran la fórmula y la biotina y gastan un dineral y el pelo sigue igual. Entonces hay que cambiar el chip e informarse de fuentes también que sean confiables. ¿Va a dejar de usar la biotina? Voy a tener que dejarla. Yo creo que tienes que ir a sesión para, obviamente, conocer toda esta información que es muy valiosa y me llama mucho la atención todo lo que tú acabas de decir, que yo no tenía idea de las pastillas anticonceptivas en el champú y todo eso. La verdad es que no me aparecen esos reels, pero, pero sí me llama harto la atención porque sé que existen mascarillas caseras que de repente se pueden poner palta en el cabello, limón, cebolla mencionaste. Entonces, ¿realmente sirven todas estas mascarillas caseras o es un mito? No sirven. No lo hagan. Bueno, mira, lo que pasa es que los alimentos tienen macromoléculas. Entonces, al nosotros hacer un preparado con palta, mayonesa, qué sé yo, se van a quedar a nivel superficial de la cutícula, no se adhieren a los espacios vacíos que puedan existir allí a nivel de daño y básicamente, ¿qué hacemos? Ensuciar el pelo. Ahora, es una práctica inocua. El pelo se va a ensuciar, hay una pérdida de tiempo, pero si la persona lo quiere hacer, porque hay un tema también de fe acá, o de placebo, háganlo. No hay problema, yo no lo recomiendo. Ahora, hay cosas que sí atentan directamente a la salud y es el famoso champú de cebolla, que está muy viral. Que, bueno, agarremos una cebolla, la cortamos en pedacitos, la tiramos en el champú, lo dejamos un mes para que fermente la cebolla y entonces esto me va a hacer crecer el pelo de Rapunzel. Y eso lo único que hace es que altera la formulación original del champú, porque si bien este champú tiene parabenos que ayudan a conservar la formulación, no pueden conservar este añadido. Y allí lo que ocurre es una proliferación de hongos y bacterias que luego va a dar a nuestra piel cabelluda afectándola. Y lo que mencionaba hace un ratito, ese champú no va a poder permear las capas de la piel porque se queda en la epidermis, en la capa córnea, acá, no llega al folículo. Entonces hay cosas que sí pueden perjudicar y hay cosas que no. Pero mascarillas caseras no las recomiendo, no hay beneficios. Podemos usar cosméticos que tengan ingredientes activos de origen natural. Entonces, si nosotros compramos una mascarilla que tenga palta, es distinta a colocarnos la palta directamente, porque esta mascarilla ya pasó por un proceso de hidrolización, pasó por un laboratorio con especialistas en donde sí hay beneficios allí para la fibra, que sean compatibles. Súper. También lo he hecho, debo decirlo. Creo que todas las preguntas me están dejando muy mal. Pero bueno, acá te hago otra pregunta, Olgaura, que lo he escuchado tanto para el pelo, pero también para el cuerpo. Ahí sí que no lo hago yo, debo decirlo, pero aquí mi compadre lo ha hecho un poquito, que es el agua fría, completamente fría. He escuchado que de repente dicen que sirve lavarse o enjuagarse el pelo con agua completamente fría. ¿Esto es verdad? Pudiera ocurrir una contracción cuticular. La cutícula, que la he nombrado mucho y no he explicado, es la capa externa de la hebra. Es la que generalmente
recibe mayor agresión. Es como la protección a todo el mundo interno que hay en nuestra hebra. Y cuando enjuagamos con agua fría puede ocurrir una contracción, como que la cutícula le da frío, digamos. Y al contraerse se alinean y esto puede dar una sensación, o sí, puede dar una percepción de mayor brillo, pero esto es momentáneo. Cuando digo que se alinean es porque una cutícula abierta o maltratada son cutículas separadas. Y las podemos imaginar como escamitas de pescado. Escamitas de pescado una por arriba de la otra, si se separa el pelo no brilla, si están juntas brilla, porque está sano. Entonces esto es algo momentáneo, no es algo que realmente vaya a funcionar de manera indefinida, para eso es importante los buenos hábitos. Pero si se lo quieren hacer... Si tengo un matrimonio, me puedo lavar el agua para que lo claro. tenga más brillante. Ahora, sí hay algo importante, y es que más que usar el agua fría o helada para que dé brillo, yo la recomiendo siempre, no necesariamente muy fría, sino a temperatura corporal, agua templada, porque el agua hirviendo sí perjudica el pelo. Perjudica mucho la hebra capilar, la reseca mucho, saca los aceites que estructuralmente están en la cutícula. Y además también puede ser contraproducente para pieles cabelludas grasas. Pieles cabelludas seborreicas, lavan con agua caliente, puede ocurrir mayor hiperactividad de la glándula. Entonces, en ningún caso yo recomiendo el agua muy caliente, y yo sé que es difícil, sobre todo en invierno, pero idealmente irla regulando. Perfecto. Hablamos entonces en un principio de la parte genética, también de los hábitos, y también derribamos algunos mitos, pero me quiero detener en la parte de los hábitos, Olga, específicamente porque te quiero preguntar, ¿cuál es la relación directa que hay, ¿cierto?, entre lo que comemos y el estado de nuestro pelo? Sí, relación muy directa, diría, porque todo lo que consumimos va a incidir directamente en el bulbo piloso, folículo piloso. Y acá me voy al tema de la mascarilla casera. Si queremos ver un beneficio en el pelo, esa palta, esa mayonesa, todos los alimentos debemos consumirlo para que se vea el reflejo en el exterior. Alimentación balanceada, gestionar el estrés es muy importante, hidratarnos bien, y de esa manera vamos a tener un pelo mucho más sano, pero complementándolo con lo que hacemos de manera externa, porque tampoco es suficiente de repente alimentarme bien, hacer actividad física, pero hacer 3 decoloraciones continuas y un alisado, y lavarme el pelo una vez a la semana. Entonces todo debe ir en conjunto para que veamos un pelo sano. ¿Hay algún alimento prohibido para poder tener el pelo sano? Prohibido, yo diría que más que por el pelo sano, por el estilo, o sea, por nuestra salud, no sé, los alimentos chatarra, consumirlo todos los días, diría. Pero lo que debemos enfocarnos es en mantener un organismo sano. Claro, pero así como algo prohibido, no. Las hamburguesas. No, yo igual, bueno, ahora estoy embarazada, entonces como muchos antojos, Sí. Y igual mi pelo se mantiene bien. Tu pelo es precioso. Lo corté, lo tenía acá. Sí. Y eso fue todo un tema en redes, porque me decían, no lo cortes porque el pelo se demora mucho en crecer. Y lo hice también con la intención de demostrar que podemos recuperar el largo. Y también demostrar que no solo el pelo largo es el pelo lindo, porque por ahí hay un tema de que se asocia mucho el pelo largo y el pelo liso al pelo perfecto. Y en realidad no. A mí me encantan las estructuras helicoidales, pelos ondulados, rizados. El tema es amarlo, aceptarlo y cuidarlo. Entonces yo dije, voy a llevar la bandera de esto, me lo voy a cortar. Me lo quiero cortar más corto, de hecho. Ay, pues te queda perfecto. Gracias. Oye, Olga, ¿cómo crees tú que el estrés o la ansiedad puede provocar caída de pelo? Sí, afecta muchísimo. De hecho, existe una pérdida de pelo que es justamente por episodios crónicos de estrés, que es el efluvio telógeno, y que también se repite esto en periodos de posparto. Bueno, yo pasé por posparto, pasamos, de hecho. Pasamos y me quedó un pelo. Sí, y lo importante acá, yo creo que aparte de lo que ya hemos conversado de la alimentación, es darle enfoque y énfasis a la actividad física, porque eso puede ayudar mucho a gestionar el estrés, la ansiedad, que muchas personas vivimos con estos trastornos, y por supuesto evitar lo que son este tipo de pérdida de pelo, que es el efluvio, que es muy común. Y hablando un poquito del efluvio posparto, que tengo una comunidad muy activa respecto a esto, con muchas dudas, no hay manera de evitar ese efluvio que va a pasar posparto, porque básicamente durante el embarazo se alarga la fase de crecimiento activa, que es la fase anágena, por un tema hormonal, y posparto esa fase se acorta y se alarga la decaída, que es la fase telógena. Entonces, básicamente es como un descenso hormonal, es algo que las mujeres debemos sí o sí pasar, y es algo transitorio. Lo que se recomienda es mantener un estilo de vida saludable para poder enfrentar este episodio de caída de pelo. Si la caída dura más de 9 meses, ahí sí es importante acudir al médico dermatólogo. Pero no hay nada mágico que hacer, porque
muchas mujeres también se desesperan porque la pérdida es abundante. Y no existen espacios vacíos, pero sí es una pérdida de pelo generalizada, en donde vemos muchos mechones al momento de lavar, quedan en la almohada y entiendo que sí es desesperante. Un Inclusive trauma. para mí, a mí era como, ok, esto va a pasar, pero ¿cuándo? ¿Cuándo para? Es verdad. ¿Cada cuánto tiempo, Nati, te lavas el pelo? Yo, la verdad, me lo lavo cada día por medio. Día por medio. Perfecto. Justamente mi pregunta va relacionada por los tiempos, ¿cierto? Yo también me crecí donde mis padres me formaron y me inculcaron en la cabeza que me tengo que lavar el pelo día por medio y yo hasta el día de hoy, 30 años, me lavo el pelo día por medio. Ahora, soy un poco desordenado porque cuando se me acaba el bálsamo como que me lavo con puro champú y a veces me pasa eso, pero mi pregunta es para ti, Olga, ¿hace bien lavarse el pelo todos los días? Sí. Totalmente sí. La higiene es prioridad para la salud del pelo, para la salud en general. Y por ahí hay muchos mitos de que se dicen, no, hay que lavar el pelo cada 4 días o una vez a la semana por los aceites naturales, porque van a lubrificar el pelo y lo vas a tener maravilloso. Y bueno, estos aceites naturales son la secreción de glándula sebácea y sudorípara. Estas dos secreciones conforman algo que se llama manto ácido o manto hidrolipídico, que sí, son buenísimos para el pelo. Pero manteniendo esos aceites naturales 8 horas en nuestra piel, automáticamente se deslizan por el pelo y van a nutrirlo de manera natural. Luego de eso empieza a existir una descomposición de esos ácidos grasos, se altera la microbiota de la piel, que son los microorganismos que están en armonía, y pueden existir muchas problemáticas. O sea, puede existir estados escamativos, una piel muy grasa, y eso va a incidir directamente en el pelo. Entonces, la higiene, yo siempre le digo a mi paciente que debe ser frecuente. No me gusta decir que sí o sí todos los días, porque hay personas que, sinceramente, por un estilo de vida o porque no tienen pieles muy grasas, lo pueden hacer día por medio. Está perfecto. Ahora, a nivel de formación, a mí me dijeron, el pelo se lava todos los días. Si lo puedes hacer, está bien, no va a hacerte daño. Pero se puede día por medio. Pero espaciarlo más jamás se recomienda, por un tema de piel y un tema de pelo. Punto importante, que nos importa mucho, sobre todo a las mujeres que estamos sometidas a procedimientos químicos. Tengo el pelo seco, tengo las puntas abiertas, no sé qué hacer. Me lo lavo una vez a la semana para cuidar mi procedimiento de color. Eso es lo que incluso muchos profesionales que hacen coloración lo indican. No lo laves porque se pierde el color, se deslava. Y esto está alejado de la realidad. Aunque no suene muy lógico, espero que con la explicación que voy a dar se entienda mejor. Si nosotros lavamos una vez a la semana, el pelo va a estar con una cutícula abierta. Estas escamas de pescado están abiertas y esas moléculas de color que están en la parte interna se pierden en ese único lavado. Por eso hay mujeres que dicen, no me dura el color, no me dura el alisado, porque el pelo está maltratado. Y un pelo que ya está procesado necesita mucho cuidado, necesita reposicionar todo lo que perdió, necesita reposicionamiento hídrico de agua y lipídico de aceites. Entonces, si yo, voy a hablar por mí, yo lavo todos los días mi pelo, el reposicionamiento de beneficios está siendo alto, por lo cual mi pelo está muy consentido. Y yo pierdo menos moléculas de color que una persona que lava una vez a la semana por miedo a que el pelo pierda esa coloración realizada. Entonces, una persona lavando una vez a la semana puede perder de repente un 50% de color y yo pierdo en cada lavado un 5%. Pero es porque estoy dándole al pelo lo que necesita y se está manteniendo sano. Entonces, si ustedes quieren cuidar color, si quieren cuidar su procedimiento, lo importante es la higiene, pero sabiendo seleccionar los productos. Porque claro, si yo me lavo todos los días, no voy a usar un champú que es altamente detersivo. Claro, me va a secar el pelo. Entonces, muchas personas que han experimentado la higiene me dicen, no, es que a mí se me seca. No estás seleccionando bien el champú y no estás seleccionando bien los acondicionantes. Y yo me atrevo a decir, y esto igual un poco fuerte, pero me atrevo a decir que al menos el 80% de personas que llegan a mi consulta no sabe lavar el pelo y no sabe seleccionar el champú. Una práctica que se supone que es básica. Todos sabemos seleccionar el champú, pero ¿cómo lo seleccionamos? ¿Vemos ingredientes? ¿O solamente olemos? ¿O sentimos la textura? ¿O nos dejamos llevar por lo que dice la marca? Porque la marca dice champú para cabello seco, teñido, cabello muerto. Hay muchos O el precio. términos, claro, también el precio. Bueno, igual con el tema del precio hay todo un tema porque también hay muchas personas que solo confían en los productos de gama profesional y se puede tener un pelo sano buscando siempre el equilibrio. Y eso es un punto muy clave en mi cuenta, porque a mí me llegan muchas niñas, yo he invertido mucho dinero, 200,000 pesos en productos y lo veo igual. Entonces podemos incluso comprar productos en supermercados y farmacias sabiendo el ingrediente activo
y vemos un resultado. Y allí la inversión es como, wow, estoy ahorrando dinero y veo los resultados que necesito. Qué bueno que tocaste ese punto porque de hecho mi pregunta iba muy ligada a lo que estás diciendo. O sea, uno hoy en día va al supermercado y sinceramente veo cientos de champús, cientos de acondicionador, cientos de mascarillas, papelos lisos, papelos rizados, con tintura, seco, etcétera. Entonces, realmente, Olgaura, ¿cómo escogemos un buen champú para nuestro pelo? Bien, un error. El champú no es para el pelo. ¿No? El champú es para la piel cabelluda. Lo que pasa es que si los vemos, claro, todas las marcas dicen champú para cabello seco, rizado, teñido, como me mencionabas, y si yo tengo el pelo liso y teñido, me voy a la marca que me dice eso. Pero realmente yo puedo tener el pelo seco, que yo me atrevo a decir, la gran mayoría de mujeres lo tenemos seco, pero puedo tener una piel grasa. Y si yo uso un champú para cabello seco, lo más probable es que sea de aceite de coco. Es muy común el aceite de coco, manteca de karité. Yo voy a usar un aceite de coco en una piel cabelluda seborreica. Imagínate, la grasitud va a ser mayor. Y eso es el error más común que está en la consulta. Entonces, si yo tengo una piel grasa, uso un ingrediente activo que sea seborregulador. Entonces, debemos comprender que la piel y el pelo son cosas totalmente distintas. Y el error común es que se compra la misma línea. Ah, bueno, voy a comprarme la línea reparadora de aceite de argán. Champú, acondicionador, mascarilla, aceite, todo. No estamos viendo la necesidad de piel. Pero bueno, vamos al pelo. ¿Qué se hace allí? Se usa el acondicionador y la mascarilla del mismo principio activo y se duplica el beneficio. Y lo más probable es que el pelo tenga más de una necesidad, sobre todo si hay procedimiento químico. Entonces se necesita equilibrar y muy pocas veces yo recomiendo la misma línea. De hecho, puede ser un champú de una línea X marca y el acondicionador de otra marca y la mascarilla de otra marca. Porque yo le enseño a mi paciente eso, a identificar el ingrediente. Para mí sería muy fácil hacer una ficha, que le entregue una ficha al paciente y entregársela, mira, compra eso. Pero a mí me interesa que el paciente entienda cómo debe comprar y también basarlo en la necesidad o mejor dicho, en lo que desea invertir. Hay pacientes que me dicen, mira, yo no tengo para invertir mucho dinero, entonces yo lo que hago es te entrego mi conocimiento, tú ponlo en práctica con lo que deseas invertir. Entonces para mí mi consulta es una masterclass, o sea, literal. Y perdón que sea muy dispersa, pero para seleccionar el champú debemos identificar primero qué tipo de piel tengo. Y eso es lo que la mayoría no conoce. La piel grasa es muy fácil identificarlo porque si yo la hago el día de hoy, pasadas unas 4, 8 horas o al día siguiente, ya hay una piel apelmazada, una piel grasa, visiblemente se nota así. La piel normal o equilibrada puede pasar día y medio sin higiene y se mantiene bien. Y las pieles secas son aquellas que inclusive pueden pasar hasta una semana sin higiene y no se muestran grasas. No hay ninguna representación de grasitud. Ahora, son pieles igual que son muy sensibles, son pieles atópicas, pieles enrojecidas muchas veces, pero aunque se demore una semana en higienizar, en representar grasitud, no recomiendo que se higienice una vez a la semana. Una piel seca puede lavar día por medio, pero con un champú hidratante. Entonces, lo primero ya, tipo de piel. Yo tengo una piel seca, una piel grasa, ok. Lo segundo es el principio activo. Pieles grasas y se van a beneficiar de principios activos, que es el ingrediente principal de la fórmula, que tengan frutas. Por ejemplo, frutas cítricas ácidas, limón, por ejemplo, berries. Pueden también ser plantas como aloe vera, que es muy común actualmente, como ortiga. Pieles normales pueden ser muy flexibles al momento de los principios activos, pueden ser los ya mencionados o también los humectantes, que pueden ser proteínas, generalmente los vemos en productos más costosos de gama profesional. Queratina, que es una proteína, por allí se dice, queratina es alisado, es una proteína y las proteínas no alisan. Ácido hialurónico. Y las pieles secas se benefician de aceites y las pieles secas no son muy comunes. Entonces yo, la verdad, con mi experiencia en consultas, son muy pocas las veces que yo recomiendo un champú de aceite de argán o de aceite de coco. Siempre esto va dirigido al pelo. Pero pieles que son así como secas, sensibles, se recomiendan aceites o mantecas. Y otro punto importante, es que realmente es mucha información, es identificar el grado de limpieza del champú. Esta es la segunda parte. Primero, principio activo y segundo, el grado de limpieza. ¿Vamos a usar sulfatos o no? Los sulfatos son los limpiadores de la fórmula. Entonces, si yo me lavo todos los días, idealmente usar un champú que sea suavecito, que no tenga tanto poder de limpieza para que no me reseque el pelo. Si yo lavo de repente día por medio y tengo una piel grasa, uso un champú con sulfatos. Esto lo dice la marca, pero de igual yo al paciente le enseño a identificar estos ingredientes. Generalmente están en inglés. Es mucha información, vayan a una consulta. Pero sí, importante que el champú va dirigido a piel. No miren el pelo. Súper. Oye,
Perdón que te interrumpa. En base a esto mismo que estás diciendo, yo me acuerdo que hace un tiempo vi en TikTok a una niña que tenía el pelo precioso y que estaba enseñando, entre comillas, o aconsejando cómo ella se lavaba el pelo. Y ella decía más que nada que se tenía que lavar el pelo y se lavaba acá solamente. No que se tenía que echar el champú acá, como yo creo que la mayoría de las personas hacen, se lavan con todo y que le quede harta espuma y ahí Exacto. el pelo para arriba, toda la cuestión. Pero no, solamente acá. Y yo intenté después hacerlo y realmente era como que sentía que no me estaba lavando el pelo, porque cómo me voy a echar acá y esto me queda así mojado. Entonces al final me lo lavé completo nomás con champú. Entonces realmente, ¿cómo recomiendas tú lavarse el pelo? ¿Así Sí, o así? así. O así. Sí, solo en piel. Nosotros Ah. colocamos el champú, una cantidad generosa, emulsionamos primero en la palma de mano y luego llevamos acá. Y acá se hacen los masajes distensivos, vamos primero parte frontal, coronilla, nuca, y todo el agua con espuma que va corriendo de arriba hacia abajo va limpiando por desplazamiento el pelo. Pero no es correcto agarrar y echar el champú en el pelo. Muchas personas lo hacen así, o lo hacen así y empiezan a hacer así. Esto es daño por fricción en el momento de mayor vulnerabilidad de nuestro pelo, que es cuando está mojado. El pelo mojado es muy débil, tiene una capacidad de estiramiento mayor, se quiebra, se fractura. Y lo que prioritariamente se necesita limpiar es acá, que hay secreciones, hay partículas del medio ambiente, polución, smog, residuos de productos, y esto se limpia por desplazamiento. Entonces es importante eso, nunca champú en contacto directo con las hebras, porque acá, de orejitas hacia abajo, van acondicionantes. Acondicionadores, mascarillas, aceites, termoprotectores, todos esos productos que existen van allí. Pero champú solo arriba. Imagínate. Debo decir que me lavo perfecto el pelo. Ay, ¿por qué tú? No tengo esto de acá, pero sí tengo, Sí, sí me hago un masajito ahí bien. Sí. A mí me enseñaron eso, de verdad. Tema aparte, salgámonos del champú, vámonos al bálsamo, al acondicionador. Primero que todo, no entiendo cuál es la diferencia entre el bálsamo y el acondicionador. ¿O no hay diferencia? El bálsamo es lo mismo, es como un término que usan las personas. Pero quizá la pregunta es, ¿acondicionador y mascarilla? ¿Pudiera ser? No, quería saber primero si es que había una diferencia entre esos dos. Es como terminología nada más. Claro, lo que pasa Sí. es que yo tengo, mi pelo es bien es como duro, ¿ya? Entonces a mí me encanta aplicarme después del champú el bálsamo o el acondicionador, porque siento que al menos me deja un poco el pelo más suave. Pero el bálsamo o el acondicionador, ¿realmente dejan el pelo más suave o tiene otros beneficios? Sí, tiene otros beneficios. El bálsamo te va a dar la sensorialidad, el brillo, la suavidad, pero generalmente los champús están cargados de manera aniónica, tienen una carga negativa. Y necesitamos del acondicionador para contrarrestar esa carga, porque tienen una carga catiónica. Yeah. Y además el pelo de manera natural está cargado de manera negativa. Entonces al usar el acondicionador vamos a tener un alineamiento de cutícula, además del brillo, suavidad y movimiento que también buscamos. Entonces es totalmente necesario. Te felicito que siendo hombre usas acondicionador, mi marido también lo usa, porque muchas veces pensamos que solamente es para las mujeres. Lo que pasa es que para las mujeres es prioridad dado los procedimientos estéticos que nos hacemos. Pero es un producto 100% necesario, totalmente. Excelente. Oye, ¿no podría tu marido no ocupar acondicionador? Pues si no, No. tenía, sí. No, imposible, si usa hasta la mascarilla capilar. Me lo toda- imagino en la noche con su... Sí, no, le estoy obligando por ahí a que use el gorrito de satén, imagínate. pero está difícil. Todavía no te la acepta. Oye, Olga, vamos a pasar a otra sección ahora que se llama Directo a la Vena, pero yo le puse otro nombre ahora. Se va a llamar Sin pelo en la lengua. Así se va a llamar esta sección. Nos estamos acomodando aquí. Son preguntas, respuestas cortitas. Exacto. Te vamos a decir 4 temas y ojalá puedas responder lo más corto posible, no alargarse mucho la respuesta. Y es un desafío importante, así Sí. que vamos a ver cómo te va. Vamos con la pregunta primera que dice, ¿cortar el pelo realmente hace que crezca más rápido? ¿Verdadero o falso? Falso. Debemos mantener puntas sanas para notar crecimiento, pero cortarlo no va a interferir en la genética. ¿Pelo sucio es sinónimo de pelo sano? Falso. Es importante siempre la higiene frecuente para tener un pelo sano y embellecido. Súper. ¿Sirve realmente el champú en seco? Falso. Bueno, momentos de emergencias, pudiera ser. Estoy en el aeropuerto, tengo una reunión, una videollamada, tengo el pelo sucio, lo uso. Pero no es algo que debería ser parte de nuestros hábitos diarios. ¿El secador de pelo o secarse el pelo todos los días daña el pelo? Falso. Es beneficioso usarlo en cada lavado inclusive.
Ya hay estudios de esto, que usar el secador acorta las probabilidades de maltrato y agresión en la fibra capilar, versus mantenerlo mucho rato mojado. Pero hay que usar obviamente ya algún protector Sí. térmico, algo que... Sí, porque la igual- idea es usarlo el secador de la manera adecuada, que sería termoprotector previamente, mantener distancia entre boquilla, secador y pelo aproximadamente 12-14 centímetros, temperatura media-baja. Si lo hacemos así, perfecto usarlo siempre. Súper. Oye, Buenísimo. cumplió al pie de la Sí, letra, estoy Olga, como súper bien, nerviosa. súper bien. Yo Sudando. tengo otra pregunta Yo también, que dale. agregarle a este directo al pelo. No sé El cómo lo pelo en la llamaste, lengua. el pelo en la lengua, ok. Que tiene que ver un poco con esto de secarse el pelo todos los días, pero hay mujeres, ya no sé si hombres también, pero especialmente yo lo he visto en mujeres, que se alisan el pelo todos los días. Entonces, alisarse el pelo todos los días, ¿es dañino? Totalmente. Sí, la plancha a altas temperaturas o incluso hasta baja dilata la cutícula y se empieza a evaporar el agua que naturalmente está dentro de la fibra capilar. Nuestra fibra está compuesta por proteínas, por agua, muchas cosas. Y claro, se pierde 18 mea, que es la lubrificación natural, se deshidrata el pelo, se parten las puntas, se quiebran. La verdad es de las peores prácticas que podemos hacer. Y acá voy a decir algo que no es el escenario ideal, pero si hay una persona que a mí me dice, a mí me gusta el pelo liso y yo no tengo una genética de pelo liso, por lo cual me lo plancho todos los días, yo le voy a decir, mira, hazte un alisado. No es el escenario ideal porque es un procedimiento químico, pero bueno, todas tenemos procedimientos químicos. Entonces la idea es buscar mantener una estructura lisa de la manera más responsable. Y allí yo hago el acompañamiento de evitar que ese alisado sea invasivo, cuidando antes, durante y después del proceso. Pero el daño que ocasiona la plancha diaria es mucho mayor que lo que puede ocasionar un alisado hacerlo cada 4 meses. Entonces, por favor, no uses la plancha o las onduladoras todos los días. Súper. Perfecto. Yo tengo otra pregunta, un bonus track. No, yo no me manejo tanto en estos temas, pero sí sé que hay mucha gente que me sale en TikTok o mis amigas, qué sé yo, que dicen, ay, hay luna llena, hay que cortarse el pelo porque te va a crecer más rápido, unas cuestiones así que no entiendo bien. Pero ¿realmente sirven esos trucos cuando hay luna llena? ¿Se tiene que cortar el pelo? ¿Te crece más rápido? Es un mito. La fase de la luna puede incidir en las mareas, ya esto está estudiado, pero en el cuerpo humano no incide en nada. En verdad, el folículo piloso va a seguir su ciclo, vamos a tener la misma genética y creo que acá hay dos cosas. Uno, marketing engañoso. Quizás es muy feo lo que voy a decir, pero siento que muchas peluquerías o negocios se aprovechan de la luna, que ni siquiera sé cuál es la que se recomienda, no sé si luna llena, no sé, para atraer clientes en esas fechas para cortar. Y por otro lado está la creencia personal. Acá hay un tema muy místico, muy de cada persona. Entonces, si yo decido hacerlo así porque yo le tengo fe y confío que mi pelo va a crecer, bueno, no hay mucho que hacer. Pero científicamente hablando, no hay estudios que me respalde esto. Y nada, la persona decide qué hacer. Pero, por ejemplo, yo tengo una teoría que lo coloco de ejemplo porque es muy mía. Para mí mi pelo es sagrado, lo cuido mucho y a mí no me gusta que me toquen el pelo. Es como, no, este es otro tema, pero muchas personas que son desconocidas tocan la guatita de la embarazada. Es como, ¡uy! Y es como, No lo hagan, no lo hagan. no lo hagan. Entonces, claro, yo no me dejo tocar el pelo de muchas personas porque siento que me lo van a tirar mala vibra y es algo muy mío. Pero no significa que yo voy a promover esto. O no se dejen tocar el pelo. O te tiene que cortar el pelo una embarazada para que te crezca más rápido. Eso es otro mito. Entonces son cosas que no están avaladas y cada quien decide en verdad qué hacer. No es como dañino en todo caso. Olga, pasémonos a hablar un poco de las redes sociales. Hoy día estás administrando una comunidad súper grande, de más de 100.000 seguidores que ven tu contenido, que tú estás educando activamente, que compartes todo lo que hoy día estás comentándonos y mucho, mucho más. ¿Cómo ha sido el proceso para ti de compartir información por redes sociales? Ha sido hermoso. Ha sido hermoso porque he recibido muchos testimonios de personas que no sabían que existía esta profesión a lo que me dedico y que vivían viendo contenido de personas que lamentablemente solo buscan ser viral. Y hay una creatividad increíble. El otro día veía un video de que hay que colocar cloruro de sodio para evitar la alopecia. Y hay mucha creatividad y a mí igual me da mucha pena porque también se va al ámbito de la salud. Una persona que realmente tiene una alopecia tiene toda su fe en mejorarla. Y muchas veces por seguir estas cosas retrasan su tratamiento. Y yo soy muy enfática en esto, no solamente en lo que me compete a mí como profesional, sino en que seamos responsables de ir al médico dermatólogo. Porque realmente podemos tener un tratamiento a tiempo. Los folículos pilosos pueden seguir emergiendo el pelo, pero si lo retrasamos, lamentablemente
quizás sea tarde. Entonces sí, ha sido hermoso, ha sido también retador porque es una realidad que hay muchos haters, personas que también hablan mucho de su propia experiencia y personas que son virales y que mueven muchas comunidades, mucha gente desinformando. Entonces para mí ha sido todo un reto. Yo soy muy apasionada en lo que hago, entonces como que le coloco mucho corazón y me lo tomo personal y como que de repente me molesta. Y también sé que no tengo la verdad absoluta, pero todo lo hago desde el amor. De que las personas vean resultados sin gastar mucho dinero, y algo que quiero acá dejar como transmitirle a la comunidad o a las personas que están viendo el video es que el cuidado capilar no tiene que ser algo tedioso, no tiene que ser algo fastidioso, no hay que tener 1000 pasos en la rutina de pelo, por más de que en este podcast suene, uy, qué difícil todo lo que está diciendo esa tal Capilaura. La verdad es más sencillo de lo que pensamos, pero hay tanta sobreinformación, mucho contenido, no quiero decir palabras despectivas, pero mal contenido, que todo eso nos abruma. ¿Y tú cómo sueles lidiar con eso a diario, con los haters que de repente salen, con la desinformación? ¿Haces algo al respecto? Crear más contenido. Sí, al principio debo decir que cuando me llegaban estos mensajes me sentía afligida y era como, ¿pero por qué? Imagínate que muchas veces me llegaron a decir que yo promovía el lavado frecuente porque a mí me interesaba que las industrias vendieran sus productos. Yo no estoy auspiciada por ninguna marca. A mí me importa que realmente tengas una higiene frecuente. Nuestro cuero cabelludo es una extensión de nuestra piel. Es como te lavas tu rostro todos los días. ¿Por qué no hacerlo con la piel? Y no todos los días, hazlo interdiario, hazlo 3 veces por semana por último. Entonces, mi manera de responder a eso al inicio era así, molestándome porque me sentía ofendida. Todos los días estudiaba, todos los días leyendo artículos científicos, asistiendo a jornadas de actualización. Actualmente, siendo mamá, he bajado un poco el ritmo del estudio. Pero mi manera de responder a estas personas que van con violencia en muchos casos, hasta me han dicho que yo tengo el pelo feo, que me creo, cosas así típicas, es responderle con más contenido informativo y educativo. Y finalmente, cada quien decide también qué creer. Exacto. Es un trabajo bien complicado. Yo lo admiro bastante para todas las personas que al final reciben este tipo de haters. Sí. Y transformar eso como una oportunidad de generar contenido aún más valioso es súper valorable, así que te felicito. Esta pregunta se la hago a todos los invitados porque tiene que ver también con lo que hoy día Salud Tech hace, ¿cierto? Que es ofrecer telemedicina en más de 40 especialidades, pero en este caso en particular la salud del pelo, ¿cierto? Si yo lo pienso bien, si yo tengo un tema en mi cabello, como que pensaría 2 veces si es que la telemedicina es realmente efectiva como para poder llevar un tratamiento eficiente. Pero tú haces telemedicina, entonces cuéntanos tu experiencia haciendo telemedicina para el cuidado de nuestro cabello. Sí, es totalmente compatible. Bueno, de hecho, si no lo fuera, realmente no lo haría. Pero con una buena anamnesis, donde se puedan recaudar toda la información del paciente, todos sus hábitos, llenar un formulario completo y una buena evidencia visual, que allí depende mucho del paciente. De repente envían fotos que no se ven muy bien y allí las mando a corregir. Sí se puede tener un diagnóstico, porque lo importante es todo el conocimiento que tengo, toda la teoría, e inclusive muchas veces sin ver la fotografía yo veo todo el historial del paciente. A veces son muy lindas y me envían hasta de que son chicas. Y yo puedo decir, ya, este pelo tiene esto, y veo la foto y no me equivoco. Entonces, se puede lograr la telemedicina. De hecho, no solamente tricoterapeutas, sino los médicos dermatólogos pueden hacerlo perfectamente. Y sé que al principio muchas personas pueden desconfiar de esto, pero es importante que tengan la fe en el profesional al que asistan. Si es un profesional que a ustedes les inspira confianza, háganlo porque se puede lograr. Y los resultados son muy buenos, de hecho. Yo partí dando consultas a nivel nacional. Y muchas chicas en redes sociales de otros países me decían, necesito que me hagas una rutina, un diagnóstico, ya no hay qué hacer con mi pelo. Y allí me lancé, igual con un poco de desconfianza, porque yo decía, yo no conozco la cosmética de otros países. Pero después dije, ok, mi consulta es educativa. Yo le puedo enseñar a ese paciente cómo identificar los productos y los compra en función a marcas de España, de Colombia, etc. Y así lo manejo al día de hoy. Y de igual manera le mando al paciente una ficha en donde hay marcas que se consiguen a nivel internacional. Y al día de hoy atiendo, bueno, obviamente en Chile, Venezuela, Colombia, España, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, Costa Rica. De verdad que es infinita la lista de pacientes y eso me tiene muy contenta. Así que 100% recomendada la telemedicina.
Excelente, te felicito. Oye, Olga, y para ya ir cerrando esta conversación que estuvo muy buena, aprendimos mucho, yo creo que cerremos y cuéntanos realmente cuándo hay que sí o sí ir al dermatólogo. Sí, bueno, cuando nosotros tenemos pérdidas de pelo abundantes, que se empiezan a caer las hebras, que las vemos en el piso, en la almohada, en el baño, y realmente vemos una pérdida de densidad. Teníamos mucho pelo y ahora nos colocamos un collet y es poco. También cuando vemos espacios vacíos, puede ser un indicio de una alopecia. Cuando vemos ensanchamiento en esta línea media del partido, también es importante, es un signo de alarma. Cuando hay eczemas en piel cabelluda, picor, que no pasa inclusive con la higiene frecuente. Cuando hay como ronchitas, sí, en piel cabelluda, ahí sí es importante sí o sí acudir al médico dermatólogo. Y luego de tener la consulta pueden acudir conmigo porque son profesiones que se complementan, son distintos campos. Pero por supuesto yo jamás voy a intervenir en una pérdida de pelo patológica, yo la puedo identificar. Y ahí le digo, tienes sí o sí que ir al especialista. Y esto a mí me encanta que quede claro porque muchas personas van pensando que yo les voy a tratar la patología y jamás lo haría. Súper. Qué importante. Olga, te quiero dar las gracias por venir a este episodio del podcast de Salud Tech. Creo que yo personalmente aprendí bastante acerca de la salud capilar. Nati, me imagino que tú también. Yo me voy más que castigada para la casa. Tengo que llegar a botar las mascarillas, la biotina, toda la cuestión. Y espero que todas las personas que llegaron hasta acá, que vieron el podcast completo, que escucharon a Olga, también hayan aprendido mucho para tener información de calidad en sus casas. Así que, Olga, te quiero dar las gracias en nombre mío personal y también de todo mi equipo de Salud Tech por haber venido hasta acá y por haber entregado todo ese conocimiento tan valioso. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz y emocionada. Muchas gracias. Que estén todos muy bien. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao. Chao, chao.